La noticia del día está en el Congreso porque por falta de quórum, es decir, congresistas que no asistieron a votar, las comisiones económicas conjuntas, se hundió el proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional para el año 2025. En consecuencia, el presidente lo va a decretar. El acuerdo para aprobar el presupuesto para el próximo año no salió a flote. Después de varias discusiones entre las comisiones económicas y el Ministerio de Hacienda, no llegaron a un consenso. De acuerdo a lo que pasó hoy, el presupuesto 2025 sale por decreto y es lo que el gobierno radicó, 523 millones. El presidente Gustavo Petro será quien dejará en firme con un decreto el monto del presupuesto que propuso el gobierno, a más tardar el próximo 20 de octubre. Se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso. Tal y como lo dice la ley, si el presupuesto no es aprobado en primer debate, tendrá que ser decretado el proyecto original, es decir, la propuesta que fue radicada por el gobierno el pasado 29 de julio, donde se advirtió sobre el hueco de financiación para el funcionamiento del Estado. Hoy, como no se aprobó, la ley dice puede decretar lo que presentó en el proyecto original al ser radicado, es decir, el de julio, por 523 billones desfinanciado. Ahora bien, si se hunde la ley de financiamiento que busca recoger 12 billones de pesos, el gobierno tendrá que reajustar el monto presupuestal decretado. Cuando neguemos la ley de financiamiento tendrán que reajustar esto porque el colombiano no aguanta un impuesto más. Entonces, ese monto con lo que quiere decretar el ministro y el gobierno tiene que ser reajustado para el próximo año. Le advertimos al gobierno que debíamos aprobar los 511, luego discutir la tributaria y finalmente hacer un presupuesto adicional. El gobierno no quiso copiarnos, pues y hoy estamos nuevamente ante un presupuesto como lo propusimos de 511 billones de pesos. Otro de los caminos que puede darse es que la Corte tumbe el decreto del presupuesto. Seguramente habrán demandas contra ese decretazo presupuestal. Así las cosas, resta esperar al 20 de octubre, cuando salga el decreto y posteriormente se dé la revisión por parte de la Corte Constitucional. Tal vez el quid del asunto está en lo que dice Oscar Darío Pérez, el representante del Centro Democrático. Cuando el gobierno decrete el presupuesto y lleguen las demandas a la Corte, Paula, se puede hundir. Sí, señor. Y entonces quedará con un presupuesto con el mismo monto del año pasado. Sí, señor. Inferior a lo que quiere el gobierno. A esto le falta Eso todavía es lo que camino parece. por recorrer, pero se ve tortuoso, se ve enredado, no se ve como tan fácil aún. ¿Qué dicen los ministros de Hacienda, exministros de Hacienda? Pues le quiero contar que han sido ya varias reacciones, entre ellas la del exministro de Hacienda, José Antonio Campo, ministro de este gobierno en su momento, al inicio del gobierno de Gustavo Petro. Él, por ejemplo, señala que es lamentable lo que está pasando, que porque la función del Congreso es justamente esa, decretar el gasto público. Me parece en realidad lamentable porque el gasto público lo debe decretar el Congreso de la República. Creo que esta es la primera vez en que no ocurre eso bajo la Constitución del 91 y me parece que no es saludable. Además, pues tiene que haber habido el esfuerzo por ajustar el presupuesto de acuerdo a la disponibilidad de recursos, incluyendo la no aprobación de la reforma tributaria, porque eso tampoco tiene eco en el Congreso de la República. De no creer la incapacidad del Gobierno Nacional para construir un consenso alrededor del proyecto de presupuesto de la Nación y sobre todo de seguir insistiendo en un presupuesto desfinanciado, especialmente desfinanciado por el exceso de gasto de funcionamiento, que entre el 2023 y el 2025 crece 20% anual en promedio. La negativa del Congreso para avanzar con el proyecto de presupuesto ante las alertas de desfinanciación debe llevar al Gobierno Nacional a analizar las necesidades del país para ajustar el monto del mismo. El sinsabor del asunto corre por cuenta, Mauro, buenas noches, de la incapacidad que tiene el gobierno con el Congreso de llegar a un consenso. Porque esto no había pasado, porque es el Congreso quien lo tiene que decretar. Ahora lo va a sacar el presidente por decreto. No sé si en Palacio dicen o creen que eso les conviene. Falta ver lo que diga la Corte. Pero cuando no hay consenso, hay también la duda sobre un presupuesto que está desfinanciado. Es decir, no hay plata. Porque además hay unos gastos de funcionamiento del gobierno que son excesivos, que suben casi un 15%, lo decía el exministro Restrepo.
Pero bueno, sí son varias cosas ahí, entre esas que la ley de financiamiento entonces tendría que retirarse y ya presentarse como una reforma tributaria, cambiar el nombre y volver a empezar todo el trámite. Pero me llama la atención que usted se fije en lo que decía el doctor Restrepo, que él habla de incapacidad del gobierno para lograr consensos. ¿Realmente fue eso lo que pasó? ¿Fue incapacidad del gobierno para lograr consensos o el gobierno quería irse por decreto y buscar otras vías? ¿Quién sabe? Porque es que si la Corte se lo tumba, queda peor, porque queda con el presupuesto, el monto del presupuesto del año pasado. O sea, quedaría más bajito. 502 billones, ¿no? Sería ese, ¿no? 502 billones. 502 billones, sí. No 511 como le propuso el Congreso, quedaría aún más bajito. Exactamente. Ahora, en cuanto a esa dificultad del gobierno para encontrar consensos, yo creo que hay que anotar algo. Me parece que no es solamente dificultad, sino negligencia. ¿Y por qué negligencia? Porque si tenemos en cuenta que en estos últimos días hemos aprendido muchísimo de cuestiones presupuestales y entre las cosas que hemos aprendido es que el año pasado se le quedaron 50 billones de pesos al gobierno sin gastar, guardados en fiducias, etcétera, etcétera, pues resulta que es evidente y es absolutamente clara la incapacidad del gobierno para ejecutar. Y eso lo hemos venido diciendo durante estos 2 años. Puede ser porque hay funcionarios novatos, puede ser porque el presidente no está encima de las cosas, puede ser porque no madruga mucho, digan ustedes lo que quieran. Pero lo cierto es que no ejecuta como debería ejecutar. Si el gobierno no ejecuta como debería ejecutar, ¿por qué ese empecinamiento en que hay que sacar un presupuesto de 523 billones? Ahí está la primera pregunta que hay que hacerse, porque lo razonable sería que el gobierno dijera, bueno, si el año pasado se me quedaron 50, puede ser que, punto número 1, rarísimo y una necedad, podría decir uno. Punto número 2, una necedad que lleva ¿a dónde? Lleva justamente a que al ser aprobado por decreto, termina teniendo la vulnerabilidad frente a la Corte Constitucional, pero por otra parte termina haciendo, como decía Paula, que sea necesario cambiar la naturaleza de la ley de financiamiento, financiar un presupuesto que el mismo Congreso no ha aprobado, entonces el Congreso aprueba una financiación de algo que no ha aprobado, rarísimo. Tendría que entrar como reforma tributaria, entrando en reversa además el proyecto de ley de financiamiento de reforma tributaria, porque se ve que el gobierno no las tiene todas consigo en el Congreso. Pero número 3, una cosa muy importante. Si el gobierno este año tuvo que hacer recortes presupuestales, hace apenas 2 meses, mes y medio estábamos registrando cómo al no tener suficiente recaudo, porque es que la DIAN no está recaudando suficiente, y ya lo decíamos el día de ayer, una caída de más o menos 30% de los recaudos de la DIAN del mes de agosto frente al mes de agosto del año pasado, si no va a haber suficiente financiación y el gobierno se va con los 523 y resulta que va avanzando el año entrante y no hay plata, y no hay plata, y no hay plata, pues tenga, recorte por aquí, recorte por allá, recorte por allá. Nos quedaríamos sin el género, pero sí con el pecado. ¿Cuál sería el pecado? Que la ley de financiamiento, que se va a rebautizar como reforma tributaria, tiene metido el gran demonio y es flexibilizar la regla fiscal, que no es sino aflojarle el cinturón que tiene que tener el gobierno para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Todo mal el día de hoy. Vamos a ver qué pasa en adelante. Y hoy, en el intento de aprobación del presupuesto para el otro año, pues hubo una polémica grande alrededor de una proposición del gobierno que era como un mico, para algunos una pinta de orangután. Nada más y nada menos buscaban reducirle la asignación de recursos a la registraduría en año preelectoral en un 70%. 70% le iban a quitar de plata a la registraduría. Y al Consejo Nacional Electoral un 54%. Los congresistas de la Alianza Verde se dieron cuenta, pusieron el grito en el cielo, se volvió la noticia y el ministro de Hacienda se les dijo que no, que qué pena, que había sido una equivocación. Aquí está la historia. Todo empezó cuando la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, alertó que el gobierno nacional propuso reducir en un 77% los recursos para la registraduría y más de un 54% para el Consejo Nacional Electoral. Así quedó registrado en este documento, donde se puede establecer que en el pliego de modificaciones para el primer debate del presupuesto, dichas reducciones a entidades electorales pasarían además al Ministerio de Hacienda. Y aquí lo que hizo el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, es quitarle
a la registraduría la capacidad de organizar las elecciones del 26. Resulta que el 8 de marzo van a ser las elecciones de Congreso, pero para que todo funcione y esa noche sepamos los resultados, tienen que empezar en marzo del 25, es decir, en los primeros 3 meses del año 25. Por eso en el presupuesto estaba por 3.200.000.000 y, oh sorpresa, anoche radicaron algo por 700.000 millones de pesos. Tras esta denuncia, diferentes sectores políticos criticaron la propuesta, calificándola como un riesgo para la democracia. Eso lo que hace es poner en riesgo el proceso electoral para el 2026. Comienza entonces el golpe a la democracia por parte de Gustavo Petro, pues será él el que determina la viabilidad económica de las elecciones, pues ahora depende 100% el Ministerio de Hacienda la posibilidad de adelantar los procesos electorales. Semejante error, el 77%, pilar de la democracia, y no puede ser que eso quede en un fondo, como dice aquí, para futuras elecciones. Las futuras elecciones son en el 2026, lo demás son 2 o 3. De manera que esos fondos tienen que estar garantizados, incluso los del Consejo Nacional Electoral. También reaccionó el registrador Hernán Penagos desde Nueva York. En la medida en que todavía la mayoría de las autoridades electorales, de los órganos electorales en Latinoamérica, sea administrativos o jurisdiccionales, deriven sus presupuestos de un diálogo con los congresos o con los parlamentos de las regiones, deriven sus presupuestos de una exigencia, solicitud o persuasión con el Ejecutivo, sin lugar a dudas, esas autoridades electorales ven de alguna manera, no necesariamente, claro que no, comprometido su tarea de ser el árbitro de la democracia. ¿Reversazo del gobierno o un error? Tras la polémica, unas cuantas horas después, el ministro del Interior aseguró que dicha propuesta fue una equivocación que está siendo corregida por el ministro de Hacienda. Es cambiar eso precisamente para que no se quede dependiendo del Ministerio de Hacienda, para garantizar esa autonomía de la registraduría. Sobre los señalamientos, el ministro Bonilla respondió que la distribución presupuestal para la registraduría siempre ha estado en la bolsa de la cartera, al ser recursos transitorios que solo se desembolsan en las épocas electorales. Aquí hay una discusión. O se los entregamos directamente o vuelven a la bolsa de Hacienda para hacer la distribución contra las respectivas necesidades del momento. Pero cuando van a la bolsa de Hacienda están a nombre de la registraduría y a nombre del Consejo Nacional Electoral. No hay ningún ataque a las elecciones. En ese sentido, la registraduría tiene los recursos, pero repito, no son permanentes, son transitorios. ¿Se hunde el presupuesto? 7 de los 18 congresistas que firmaron la proposición del primer debate del presupuesto retiraron su apoyo. Entre ellos se encuentran aliados del gobierno como la senadora Sonia Bernal del Pacto Histórico y los representantes Carlos Vallejo y Liliana Rodríguez del Partido Verde, argumentando que hay inconsistencias en la propuesta de gobierno. Además, 72 congresistas firmaron una proposición que buscaba devolverle a las autoridades electorales los recursos que le corresponden. Esto es lo que se le llama en el reino animal como un orangután tipo hombre de las nieves, como un yeti. ¿Cómo es posible que le quieran quitar el 77% de los recursos a la registraduría cuando en marzo del otro año es que empiezan a organizar las elecciones del 2026? Eso no se hace con 3 meses de anticipación, eso es con 1 año de anticipación y para eso necesitan recursos. Eso sonó muy mal y eso no me venga con el cuento de que es un error. Sí, el argumento de que es una eso equivocación, dejó muy mal sabor. La verdad deja mucho que pensar, entre otras cosas. Bueno, eso por un lado, deja mucho que pensar que digan que es una equivocación porque había trascendido temprano una versión del director de presupuesto del ministerio, donde decía, él reconocía en su momento que esa plata sí la habían sacado como del rubro de la registraduría para pasarla a una cuenta que se llamaba una cuenta de distribución.
y que de ahí la iban a ir sacando porque ellos no tenían claro cuánto iban a costar las elecciones. Eso por un lado. Pero por otro lado también es que los congresistas no leen lo que firman. No, sí lo leyeron. Tenía la firma de los congresistas. Sí, pero por lo menos Angélica Lozano, que es supremamente juiciosa, se dio cuenta. Claro, pero Y si lo ella hizo no lo por- advierte, imagínese, no, porque mira. lo habían firmado así, después entonces ya echaron para atrás, todos pusieron su firma, no, esto ya no va, y entonces lo vamos a cambiar, pero inicialmente lo habían firmado. ¿No leen lo que firman? Pues no, pero por lo menos Angélica Lozano se dio cuenta del asunto y lo denunció. Mauricio, y ese cuento de que del registrador en Nueva York lo vi ahí como medio, el doctor Penagos, como Pero en también aguas estaba tibias ahí. defendiendo su como, entidad, su registraduría. ¿Qué hace en Nueva York? ¿En Nueva York? En Nueva York está, pero lo estaba defendiendo desde allá, reaccionó ante lo que estaba pasando. Sí, en pero Colombia. una defensa ahí como, no sé, ¿no? Sí, no, que no necesariamente, No que necesariamente. puede ser que sí, pero que perdemos independencia, pero no del todo. No sé en primer lugar qué hacía el doctor Penagos en Nueva York en esta coyuntura, y en segundo lugar, pues sí, la defensa ahí medio floja. Pero una cosa importantísima, creo, decíamos en el comentario anterior, que todo mal el día de hoy, todo mal en la posición del gobierno, no accediendo a reducir el monto del presupuesto, un presupuesto que está desfinanciado, que excede las posibilidades de ejecución del gobierno y que lo lleva a, por primera vez desde que estamos en la nueva Constitución, como decía el doctor José Antonio Campo, a tener esa figura de la dictadura fiscal, que sea el gobierno el que dicte el monto del presupuesto. Todo mal, todo peor, me corrijo con esto, porque en la forma y en el fondo el episodio de la registraduría es absolutamente abominable. ¿Por qué en la forma? Porque los montos del presupuesto solo se pueden modificar en este proceso legislativo, por supuesto, por iniciativas y propuestas de los congresistas. Y esto no salió de una propuesta de los congresistas, esto salió directamente del gobierno. Por lo tanto, ya allí había un problema que seguramente podía llevar a que posteriormente esto, al ponerle la lupa, se cayera. En el fondo, pues resulta que los dos entes que son los encargados de velar por un adecuado proceso electoral en el año 2026 entran, según esta iniciativa que tuvo el gobierno, fallida afortunadamente, a depender del visto bueno de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Son entes independientes en la registraduría de la rama legislativa, de la rama ejecutiva y de la rama judicial. Independiente porque tiene que garantizar la transparencia y la ecuanimidad de las elecciones. Y resulta que cuando necesita más plata, entonces se la van a dejar al Ministerio de Hacienda para que le vaya soltando de a poquitos y para qué necesita y venga un momentico, reunámonos a ver, absolutamente atroz. Está el contraargumento que dice que es que no se sabe cuánto se va a gastar. Pues si por eso fuera, el Ministerio de la Igualdad deberían haberle dejado todo en esa cuenta especial del Ministerio de Hacienda, porque no se sabe no solo cuánto se va a gastar, sino cuándo va a empezar a gastar. Sí, que no se ha gastado un peso, ¿no? Está en el 1%. En inversión, en burocracia, muchos pesos. Claro, y En sobre inversión, el tema 0.0. de que cuánto cuestan las elecciones también lo aclaraba la senadora Lozano. Ella decía, eso es clarísimo de saber. Lo que costaron las del 2022 más la inflación. Entonces el cuento de que tampoco es que no sabemos cuánto va a costar, tampoco Eso es sí un argumento. tiene un muy mal sabor, Paula, lo que pasó hoy. Por Pero supuesto. muy mal sabor, tiene un tufillo bastante feo. Ahí salió el ministro de Hacienda como medio a arreglar la cosa, pero que le quiten el 77% de la registraduría y un porcentaje del 54% del Consejo Nacional Electoral en un año preelectoral, eso sonó mal. Hay una cosa muy lamentable. Yo creo que hasta el día de hoy, hasta las últimas semanas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que ha sido fiel escudero de Gustavo Petro, del presidente Petro desde hace años, fue su secretario de Hacienda en la alcaldía de Bogotá, ha venido haciendo un papel muy importante para la economía, que es mantener equilibrio macroeconómico, y eso garantiza certeza en los agentes económicos internacionales, estabilidad relativa a la tasa de cambio y demás. En los últimos días lo vemos defendiendo unas cosas que son muy difíciles de defender. Ojalá como que corrijas, que salga este rollo del presupuesto y se dedique a hacer lo que ha hecho bien, que es mantener la estabilidad de la economía colombiana, porque está patinando bastante.